Bueno, compañeros, entonces siguiendo con lo que es el tema, y pues les comenté de que en el video anterior de que había una manera que se podría hacer más práctica para derivar una función. Eh, entonces vamos a explicar qué es utilizando ciertas propiedades de las derivadas. La primera propiedad que resulta, la tenemos acá, la vamos a resaltar acá. Dice que si tenemos la derivada de x a la n, la propiedad nos dice que va a ser igual, o que vamos a bajar este n del exponente a multiplicarlo con la base, y después le vamos a restar al exponente la unidad, ¿verdad? Entonces esa es la primera propiedad que debemos tener siempre en mente al momento de derivar. Ejemplo, tenemos x elevado al cubo. Tenemos que derivar esta expresión. Según la propiedad dice entonces que el exponente de acá baja a multiplicar a la base, justo como lo tenemos acá, y que al exponente le restamos 1, quedando entonces que la derivada de x a la 3 es igual a 3x al cuadrado. Del mismo modo tengo otro ejemplo acá. Lo hice con los ejemplos ya escritos porque me cuesta un poco estar escribiendo acá en la computadora. Entonces, para avanzar y hacer el video un poco más corto, lo hice de esta forma. Eh, Queremos derivar x a la 8. Entonces el exponente baja a multiplicar a la base, como está acá, 8x, y el exponente le restamos la unidad. Entonces la derivada de x a la 8 es igual a 8x a la 7. Tenemos otro ejemplo. La derivada de 3x a la 4, ¿a qué es igual? El exponente, el 4, baja a multiplicar a la base. Entonces tenemos acá 4 por 3x, y el exponente se le resta la unidad. Después tenemos 4 por 3, 12x, elevado a la 4 menos 1, igual a 3. Entonces la derivada de 3x a la 4 es 2x a la 3. Por último tenemos aquí otro ejemplo, derivar 2x a la 9. El 9 baja a multiplicar, entonces queda 9 por 2x elevado a la 9 menos 1. 9 por 2 es 18x elevado a la 8. La siguiente propiedad nos dice de que la derivada de cualquier número constante siempre es igual a 0. Entonces, si me dicen calcule la derivada de 8, que es un número constante, va a ser igual a 0. Calcule la derivada de 5, que también es un número constante, va a ser igual a 0. Calcule la derivada de 3, número constante, es igual a 0. Recordándose ustedes, compañeros, que un número constante es un número que no tiene variable, el cual aparece solo. Entonces esa sería la segunda propiedad que deberíamos tener en cuenta a la hora de derivar si no estamos utilizando el método por definición. Por ejemplo, entonces me dicen derive x a la 1. En este caso, entonces sabemos que el exponente va a pasar a multiplicar a la base, entonces queda 1 por x elevado a la 1 menos 1. 1 por x me queda x, 1 menos 1 me queda 0. Y sabemos, como lo vimos en la clase en las clases anteriores y en el curso de matemática 1, que cualquier número elevado a la 0 siempre es 1, ¿verdad? Entonces si tenemos 1 por x y el x está elevado a la 0, entonces me queda 1, por lo que la derivada
de x a la 1 o la derivada de x es igual a 1. Tenemos otro ejemplo. La derivada de 8x. Sabemos que hay un 1 como exponente, el cual va a bajar a multiplicar a la base. Entonces me queda 1 por 8x elevado a la 1 menos 1. Ya sabemos de que 1 por 8 es 8x elevado a la 1 menos 1 igual a 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces queda 8 por 1 igual a 8. Lo que quiere decir que la derivada de 8x es igual a 8. Perdón un poco, pero estoy un poco agripado. Entonces, tomando en cuenta las propiedades que hemos visto hasta el momento, tomando en cuenta también las leyes de los exponentes, también podemos derivar la función original que hicimos en el primer video, que si ustedes recuerdan es función de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x más 1. Me pedían encontrar la función prima de x o la derivada de la función de x. Esta vez lo vamos a resolver por el método bueno, mejor dicho, lo vamos a resolver sin utilizar el método por definición, sino utilizando las propiedades de las derivadas. Vamos entonces a empezar a resolver, a derivar cada expresión que tenemos aquí dentro de la función. La derivada de 3x al cuadrado, entonces sabemos de que el exponente va a pasar a multiplicar a la base. Entonces me queda acá 2 por 3 elevado a la x, 2 por 3, perdón, por x elevado a la 2 menos 1, ¿verdad? Menos la derivada de 5x. Sabemos de que 5x tiene un 1, el cual va a pasar a multiplicar a la base. Acá 1 por 5x elevado a la 1 menos 1. Después tenemos aquí un número constante. La derivada de un número constante, dijimos que la propiedad siempre va a ser 0. Entonces por eso estamos colocando aquí más 0. Ahora resolvemos. 2 por 3x me da 6x elevado a la 2 menos 1, pues da 1. Entonces tenemos aquí 6x, o lo que es lo mismo, 6x a la 1, menos 1 por 5x me da 5x. La x está elevada al 0, porque 1 menos 1, pues ya sabemos que es 0. Como dijimos anteriormente, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces me queda al final de cuentas 5 por 1. Y ya resolviendo, la derivada o la función prima de 6x es igual a 6x menos 5. Con un método más práctico, resolvemos la misma función llegando al mismo resultado. Anteriormente, cuando resolvimos por el método de definición, nos quedó este resultado de acá. Y ahora que lo resolvimos utilizando las propiedades de las derivadas, pues llegamos al mismo resultado, 6x menos 5, 6x menos 5. Entonces, esas son dos formas que podemos utilizar para derivar una función. Tenemos que saber, para efectos de este curso, saber resolver utilizando el método por definición, o sea, el método en el cual utilizamos una fórmula, y saber resolverlo también utilizando las propiedades de la derivada. Espero que sea de utilidad. Espero también ver su esfuerzo reflejado el día del examen. Y pues éxitos, compañeros. Saludos.